el inframundo, este lugar místico a donde pueden ir o no ir los muertos. ¿No es así, Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Pues Hola, el inframundo de Ángel Dehesa. El inframundo de Ángel Dehesa, pues bueno, ahora ya hay inframundos también donde, por ejemplo, van a morir las aspiraciones de los hombres. Eso se llama la friend zone, pero eso podemos hablarlo en otro momento. Está padre la ofrenda, ¿eh? Yo creo que si llegara mi abuela así, lo único que diría, este tiradero, pero está bonito. Que les queda muy, muy bonito el set. Muchas gracias. Gracias. Y pues señoras, porque además hoy vienen las dos de Catrinas de José Guadalupe Posada, que es una de las figuras más representativas de nuestro Día de Muertos. Pero exacto, a medida que las culturas van avanzando, siempre, bueno, pues tenemos la esperanza de que pues, científicamente pues no se sabe a dónde vamos. Y mucha gente elige decir, bueno, pues yo voy con la evidencia científica, entonces uno se muere y se muere, ¿no? Y ya. Pero pues otras personas deciden, bueno, debe haber algo después de la muerte, a medida que el hombre se fue civilizando y fue perfeccionando, bueno, pues su vida, ser sedentario, etcétera, pues empezaron los rituales mortuorios más elaborados y toda una cosmogonía alrededor de a dónde vamos después de la muerte. Y como bien decía Gaby, pues estamos hablando, por ejemplo, de, pues cada cultura tenía su concepción, ¿no? Por ejemplo, entre los griegos, pues todos iban al Hades. El Hades era un lugar, pues sí, siempre se habla de ir abajo. Claro. Pero bueno, en el Hades, ahí llegaban todos y luego ahí ya los dividían, porque pues hasta entre los muertos hay clases, ¿no? Digamos, si había sido bien portado, si había sido virtuoso, te mandaban a lo que son los Campos Elíseos, que era un lugar muy bonito, era pues ahí te la pasabas muy bien y siempre había comida, y bueno, ahí también tiene que ver pues lo que era la riqueza para cada cultura. ¿Y cómo evaluaban a cada bueno, pues persona? pasabas en y caso ya difunto. Había pues varios jueces ahí en el Hades. Hay como, bueno, el rey del Hades, precisamente Hades, o Plutón para los romanos, que pues ahí estaba en el inframundo, y ahí está también su esposa Perséfone, que es la primavera. O sea, Perséfone era hija de la tierra, Hades la secuestra y la guarda en el inframundo, y su mamá la fue a buscar. Es toda otra historia, pero entonces ahí andaba ella. Y ahí te juzgaban y ahí te decían, tú te toca aquí, si te portabas mal, te mandaban al Tártaro, que era un lugar donde te hacían tu tormento a tu medida. Era como un resort, pero infernal, donde te decían, pues, ¿usted qué le gusta? La comida, perfecto. Entonces lo vamos a poner, como se portó mal, lo vamos a poner en un lugar donde hay unas manzanas maravillosas y un lago, y va usted a sufrir hambre y sed, pero no cada vez que se acerque, se va a retirar la comida. Otro que lo ponían a subir a una piedra, y ya que la terminaba de subir, se volvía a caer, y así se la pasaba toda la eternidad. Siempre en esta parte y en esta dualidad, ¿no? Sí. De que después de morir uno se puede ir o al cielo o al infierno, o sobre todo a esta parte, o al paraíso, o en verdad a sufrir. Digamos que no había como un punto medio. También había un lugar donde había muertos donde que eran como que no habían hecho nada, pues que ahí andaban, tal cual, así como es que nomás existen, como en el limbo. Sí, de repente como como godines, ¿no? Ahí estaban, pero pues no inferían mucho, y ahí pues también es bastante feo pasarse así la eternidad, pero hay gente que así se pasa. Ok, ¿y en otras culturas? La vida. En otras culturas, los egipcios, bueno, ellos sí fueron muy elaborados en este asunto, y ahí es donde también hablan de que en la muerte vas a necesitar todo lo que tienes en la vida. Entonces ellos dicen, no podemos dejar que los cuerpos se descompongan. Yo creo que eso es, después de observar un cuerpo en descomposición, dijimos, no puede pasarte esto, porque entonces pues te desapareces. Entonces lo que hacían es este proceso de embalsamamiento, de momificación, de sacar los órganos y ponerlos en jarritas, porque los vas a necesitar en la otra vida. Y ahí sí también dependía mucho pues de tu estatus, qué tanto podía, porque pues un faraón sí podía pagarse su pirámide, ¿no? Para tener su tumba. Los otros pues todos tenían una tumba, y todos además... ¿Sacaban los órganos de todos los difuntos? Pues los órganos los sacan y los ponían en jarras para que los llevas, porque si no se descomponen cuando están dentro de ti. Los sacas, los embalsamas y los ponían en estas jarritas, y bueno, si eras noble o si eras un faraón, no nomás te mandaban con órganos, echaban pues a varios sirvientes, te ponían así como todo tu ajuar, joyas, ropa, joyas y demás. Lo que pasa es que muchas no están ya no llegaron a nosotros, pues porque en esas tumbas, que además estaban en un lugar que el Valle de los Muertos, decían, no, van a ver si se meten aquí, se la roban, pero había gente que no se lo creía, y después de los siglos pues acabaron robándose muchas cosas. Realmente la única tumba que no se encontró y que sí se preservó de manera para poderla nosotros admirar es la de Tutankamón. Esa sí la encontraron, y bueno, y está además todo este asunto de la maldición, de que si la abrieron y los que la abrieron empezaron a morir misteriosamente, pero ahí pudimos admirar lo que es realmente una
una tumba de un noble egipcio, ¿no? Excelente. Sí, tenemos también las almas de los... A punto de concluir con el tiempo. Las almas de los muertos aztecas, hablemos de nuestro México, ellos van al Mictlán, hay 9 regiones, los guerreros y las mujeres que mueren en parto, porque se les considera que es una batalla que ellas estaban librando, son las que suben a ayudar al sol porque es simbólico. El sol también cada día baja al inframundo y cada día vuelve a subir. Lo que pasa es que no teníamos garantía de que volvía a subir, entonces había que sacrificar guerreros y gente fuerte para que ayudara al sol a poder volver a subir o se iba a acabar el mundo. Los que otros muertos que se habían portado mal iban también al infierno y a otros que pues ahí andaban. Pero digamos, las mujeres fuertes, las mujeres en parto y los guerreros se pasaban ayudándole al sol en las 9 regiones del Mictlán. Siempre te enterraban con un xoloitzcuintle porque te llevara por el inframundo. Ángel, pues cada gracias. cultura tiene su propia concepción de a dónde vamos. Concepción. Así que, muy interesante tema. Muchas gracias, Ángel Deza. Muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima.